Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a calcular una serie de totales a partir de una palabra o texto que encontramos en cualquier posición dentro de una celda. Imagino que os habrá pasado que al obtener un total a partir de una columna que contiene textos, como pueden ser nuestros productos, no tengamos el resultado correcto porque esté buscando el contenido completo de la búsqueda en la celda, y queramos obtener ese total solo por una palabra que esté contenida en esa celda. En nuestro ejemplo podemos ver los diferentes resultados que podríamos obtener si estamos buscando la palabra queso, como contenido completo de la celda, en el caso de que el nombre del producto empiece o termine por la palabra queso, o que se encuentre en cualquier ubicación dentro de la celda. Vamos a comprobarlo en la siguiente hoja. Tenemos una serie de registros sobre unos productos y queremos obtener el total que hemos obtenido del producto queso. Pero ¿qué sucede en la columna que tenemos del tipo de producto? Que en el nombre de los productos, la palabra queso se encuentra en diferentes ubicaciones dentro de la celda. Vamos a conocer las diferentes opciones para insertar los criterios. Para que nos sea más sencillo seleccionar las columnas para realizar la suma total, vamos a convertir nuestros datos en una tabla predefinida. Nos situamos en una celda de la tabla y en el desplegable Dar formato como tabla seleccionamos uno de los estilos que aparecen. Dejamos las opciones que se muestran por defecto, pulsamos Aceptar y en la pestaña Diseño de tabla desmarcamos el botón de filtro y cambiamos el nombre de la tabla por el de producto. Empezamos a generar los cálculos y para ello vamos a insertar la función sumar si que encontramos en la categoría Matemáticas y Trigonométricas. En el cuadro de diálogo vamos a ir rellenando los argumentos de la función. En el argumento rango seleccionamos la columna nombre del producto y se mostraría el nombre de la tabla que hemos definido y el nombre de la columna. En el argumento criterio escribimos la condición del producto que estamos buscando. En nuestro caso escribimos el texto queso. Al pasar al siguiente argumento pone este texto entrecomillado y en el rango suma seleccionamos la columna de total. Al pulsar aceptar se muestra solo el total para los productos que solo tengan la palabra queso, ya que busca el mismo texto dentro de la columna nombre del producto. En la siguiente hoja hemos filtrado los datos por la palabra queso y vemos que solo tenemos como resultado el total del último producto, ya que aquí el nombre del producto está escrito de la misma manera que nosotros habíamos escrito el texto en el criterio. Pero esto no es lo que deseamos obtener, ya que queremos el total para todos los productos que contengan el texto queso. Nos situamos en la siguiente celda e insertamos de nuevo la función sumar si desde la categoría Matemáticas y Trigonométricas. En el primer argumento del cuadro de diálogo seleccionamos la columna nombre del producto. Y en el criterio vamos a escribir el asterisco delante y detrás del texto queso que vamos a insertar como condición. Recordar que todo tendrá que ir entre comillas. Los asteriscos en Excel nos sirven de comodines. ¿Y qué conseguimos al escribirlos? Que si lo ponemos delante del texto de búsqueda, Excel le da igual el texto que tenga a la izquierda de la celda. Y si lo ponemos detrás del texto de búsqueda, no importa el texto que tenga escrito a la derecha de la palabra de búsqueda. Lo importante es que contenga la palabra que hemos escrito entre estos dos asteriscos. En el último argumento seleccionamos la columna que hace referencia al total. Al pulsar aceptar, se nos muestra el total de ventas que tenemos de todos los productos que contengan el texto queso, sea cual sea su ubicación. Lo vamos a comprobar. En la siguiente hoja tenemos los productos filtrados por el texto queso y obtenemos el mismo resultado. Vamos a comprobar el resto de criterios en los dos siguientes ejemplos. Volvemos a insertar la función sumar si y en el cuadro de diálogo seleccionamos la columna nombre del producto como rango. En el argumento criterio, como queremos que la palabra inicial sea queso y el texto restante nos daría igual, escribimos queso y un asterisco entre comillas. Y en el tercer argumento seleccionamos la columna de total. Al pulsar aceptar, se nos muestra el total obtenido solo para los productos que empiezan por el texto queso. Vamos a comprobarlo en la siguiente hoja. Vamos a filtrar la columna nombre del producto para los productos que empiezan por el texto queso. Y vemos que obtenemos el mismo resultado en ambas hojas. Ahora vamos a obtener las ventas totales para los productos donde la palabra queso se encuentra al final del nombre. Insertamos de nuevo la función sumar si. En el primer argumento seleccionamos la columna nombre del producto.
En el criterio escribimos un asterisco y el texto queso. Recordar que siempre habrá que insertarlo entre comillas. Y en el tercer argumento seleccionamos la columna de total. Al pulsar aceptar se nos muestra el total obtenido solo para los productos que terminan por el texto queso. Vamos a comprobarlo en la siguiente hoja. Vamos a filtrar la columna nombre del producto para los productos que terminan por el texto queso y obtenemos el mismo resultado. Pero lo más sencillo sería que al escribir el producto que estamos buscando se mostrarán los totales de forma automática, sin tener que escribir el valor buscado en el criterio. Vamos a comprobarlo en los siguientes ejemplos. Queremos obtener la suma total de los diferentes productos que tenemos en nuestro listado y que incluyan esta suma todos los totales sin importar dónde encuentre el texto de los productos en la celda. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y volvemos a insertar la función sumar si. En el cuadro de diálogo, en el primer argumento, seleccionamos la columna nombre del producto. Como queremos que este texto se visualice en cualquier ubicación, escribimos un asterisco delante de la celda donde tenemos escrito el valor. En nuestro ejemplo, la celda K3. Y detrás de la celda, un nuevo asterisco. En el tercer argumento seleccionamos la columna de total. Al pulsar aceptar se nos muestra como resultado 0, ya que no nos está cogiendo bien los criterios que hemos insertado en el argumento, ya que para poder unir el asterisco con una celda debemos utilizar el carácter ampersand. Nos situamos en la celda donde teníamos el resultado y pulsamos en el comando insertar función de la barra de fórmulas para modificar la función. Borramos el criterio e insertamos entre comillas el carácter asterisco. Después el signo de ampersand para unirlo con la celda. Y seleccionamos la celda K3 donde teníamos el valor que estamos buscando. Si lo dejáramos así, solo tendríamos los totales para los productos que terminan por la palabra queso. Por lo que volvemos a insertar el carácter ampersand y entre comillas de nuevo el asterisco. Al pulsar aceptar, ahora sí se muestra el total para el producto queso. Para obtener el resto de resultados y no eliminar el formato que teníamos predefinidos en nuestras celdas, seleccionamos el rango con las 4 celdas, nos vamos al final de la función de la barra de fórmulas y pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular el total para el resto de productos. En el siguiente ejemplo queremos obtener el total de ventas realizadas por los vendedores cuyo nombre incluya la palabra José. ¿Cuál es el problema? Que a veces en una tabla de datos, al insertar los registros, la gente puede añadir esta palabra de forma acentuada o sin acento. Y a la hora de obtener los totales, estos serán distintos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar el carácter comodín interrogación. El signo de interrogación en Excel nos sirve para mostrar cualquier letra en la ubicación donde lo insertemos. De esta manera podemos sustituir la letra E de José por Jos y un signo de interrogación para que busque el texto tanto acentuado como sin acento. Vamos a comprobarlo. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y añadimos la función sumar si desde la categoría matemáticas y trigonométricas. En el cuadro de diálogo, en el primer argumento, seleccionamos la columna del vendedor. En el criterio escribimos entre asteriscos José, ya que esta palabra puede estar en cualquier posición de la celda, y cambiamos la E por el signo de interrogación. Recordar que los criterios siempre irán entre comillas, y en el tercer argumento seleccionamos la columna de total. Al pulsar aceptar se muestran las ventas realizadas por los vendedores, donde en su nombre está incluida la palabra José. Lo comprobamos en la siguiente hoja filtrando la información de la tabla. Vamos a realizar lo mismo para el vendedor Ángel. Añadimos la función sumar si desde la categoría matemáticas y trigonométricas. En el primer argumento en el cuadro de diálogo seleccionamos la columna de vendedor. En el criterio escribimos entre asterisco Ángel y sustituimos la A por un signo de interrogación. Recordar que el criterio irá entrecomillado. Y en el último argumento seleccionamos la columna de total. Al pulsar aceptar obtenemos las ventas realizadas por los vendedores cuyo nombre contiene la palabra Ángel. En el siguiente ejemplo queremos obtener las ventas totales para todos los vendedores que se llamen Paula o Paola. Añadimos la función sumar si. En el primer argumento seleccionamos de nuevo la columna de vendedor. En el criterio escribimos entre asteriscos Paula sustituyendo la U por un signo de interrogación y todo este criterio escribiéndolo entre comillas.
Y en el último argumento seleccionamos la columna de total. Al pulsar aceptar, obtenemos las ventas realizadas por los vendedores cuyo nombre contenga la palabra Paula o Paola. Lo comprobamos en la hoja filtrar listado y en el desplegable de filtro seleccionamos filtro de texto y marcamos la opción contiene y escribimos Paula sustituyendo la U por un signo de interrogación y vemos que el resultado que obtenemos es el mismo. En el siguiente bloque de ejercicios vamos a realizar lo mismo, pero no vamos a insertar los caracteres comodines dentro del criterio, sino lo vamos a escribir en la celda y nos servirán de criterio a la hora de generar los totales. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos de nuevo en la función sumar si. En el primer argumento seleccionamos la columna del vendedor. En el siguiente argumento seleccionamos la celda donde habíamos escrito los criterios para mostrar el texto Javier en cualquier ubicación de la celda. Y en el último argumento seleccionamos la columna de total. Una vez realizado el primer ejercicio, seleccionamos el rango para insertar los diferentes valores, nos vamos a la barra de fórmulas y pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular el resto de resultados. Por tanto, podemos escribir los criterios en una celda o escribirlos directamente en el argumento criterio. De ambas maneras, obtendríamos el mismo resultado. En los últimos ejemplos tenemos dos criterios diferentes, ya que tenemos condiciones para las columnas producto y vendedor, por lo que tendremos que utilizar la función sumar si conjunto, que nos permite añadir varias condiciones diferentes. En el primer ejemplo queremos que el producto empiece por la palabra queso y el vendedor que empiece por el nombre de Luis. Insertamos la función que encontramos dentro de la categoría matemáticas y trigonométricas. Si queréis conocer un poco mejor el funcionamiento de esta función, no olvidéis visitar el tutorial que os dejo como sugerencia en la parte superior derecha del vídeo. En el argumento rango suma seleccionamos el rango de la columna de la cual quiero obtener el resultado, en nuestro caso la columna total. Los dos siguientes argumentos irán enlazados. En uno pondremos el criterio y en otro la columna donde buscar esa información. En el rango criterio seleccionamos la columna de producto. Y en el argumento criterio podemos escribir el criterio directamente o seleccionarlo de la celda. Nosotros lo seleccionamos de la celda H17. En el segundo rango de criterio seleccionamos la columna de vendedor. Y en el criterio seleccionamos la celda I17, donde tenemos el criterio para el vendedor. Pulsamos aceptar y se muestra el total de ventas realizadas para los productos que empiezan por la palabra queso y los vendedores que empiezan por la palabra Luis. Vamos a comprobar el resultado en la siguiente hoja. Filtramos la tabla por los productos que empiezan por la palabra queso y por los vendedores que empiezan por la palabra Luis. Y vemos que obtenemos el mismo resultado en ambas hojas. Para el resto de resultados sería lo mismo. En el siguiente ejemplo, que el producto contenga la palabra cerveza y que el vendedor contenga la palabra José, esté acentuada o no. Para no repetir lo mismo, seleccionamos el rango con las tres celdas, nos vamos al final de la función en la barra de fórmulas y pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular el total para el resto de criterios. Con esto concluimos el tutorial de cómo obtener los totales de una tabla de datos a partir de una serie de criterios utilizando los caracteres comodines de Excel, asterisco y el signo de interrogación. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.